¿Cuál es el tiempo ideal que deberías de usar cuando tu finalidad en el gimnasio es ganar hipertrofia? Y aquí, pues te voy a contar no solo lo que dice la evidencia científica de lo que es lo más óptimo para que ganes pues el máximo de masa muscular por cada serie que tires en el gimnasio, sino que además también te voy a comentar un poquito pues mi experiencia al respecto. La cosa es, ahora mismo cada vez si tomamos los estudios y los interpretamos como toca, ya van habiendo menos dudas. La clave es que llegues a ese punto en que tu concéntrica se ralentice debido a esa fatiga acumulada, a que nos estamos acercando al fallo. Por otro lado, la negativa tiene que ser controlada y sin inercias. No hay mayor misterio. Entonces, ¿cuál ha sido un poquito mi experiencia en este aspecto? Yo en el pasado he probado, pues ya como os he comentado en otros vídeos, he probado de todo. Y os puedo decir que sí, si de repente pillas tu rutina y empiezas a hacer subida concéntrica lenta, con bajada lenta también, como en su momento leí pues, del libro de Charles Poliquin, que era un libro que en aquel momento estaba pegando duro, sobre todo en la comunidad estadounidense. Y él pues se basaba mucho en alargar estos tempos. Cuando probé esto, pillé unas agujetas que terminé hecho mierda. Pero pillar esas agujetas no es signo de que realmente estés haciendo algo óptimo. Pillar esas agujetas simplemente significa que estás generando mucho daño muscular, pero esto no va correlacionado con mayor hipertrofia. Como hemos hablado en otros vídeos, la tensión mecánica es lo que el consenso dice que es lo más importante de cara a la hipertrofia. Y los otros dos, estrés metabólico y daño muscular, pues ya más como si fue como algo indirecto frente a lo que sería la tensión muscular. Entonces, ¿qué sería realmente lo más óptimo? Cuando hemos visto estudios que hablaban del tema de la concéntrica, no quiere decir que si la conclusión era que una concéntrica lenta es mejor, tengamos que fingir una concéntrica lenta, porque para eso ya estaba tu ex. Entonces, no tenemos que fingir nada, tiene que ser 100% real, porque nos sale a nosotros. Es decir, cuando estás acercándote al fallo, ahí es cuando tienes esa concéntrica lenta por cojones, que es la que hablamos que nos va a servir en nuestra finalidad de hipertrofia. Y luego, cuando hablamos de una excéntrica, definitivamente lo que queremos es evitar rebotes e inercias. Hay incluso ejercicios como cuando trabajamos el gemelo, en que como tenemos un tendón muy grueso, el telón de Aquiles, a la hora de pues hacer esa bajada al final del todo, nos conviene incluso hacer una pausa para cortar la energía elástica y no subir de rebote. Y este de hecho es otro tema que me parece muy interesante para maximizar hipertrofia. Yo meto siempre, por ejemplo, ejercicios como un press de banca con parada. ¿Por qué? Porque esa parada lo que hace es cortar esa energía elástica. Y de esa manera lo que podemos hacer es hacer el movimiento mucho más muscular. Y esto, para gente que quiere ganar fuerza, más todavía considerando que a la hora de competir la banca te la piden con parada, yo te diría que también la banca con parada, como tu tío. Entonces, otra cosa a tener en cuenta, incluso he visto últimamente interesante en la sentadilla trabajar con protocolos en que metemos, pues por ejemplo, también una variante con pines o con un segundito de parada abajo, para no buscar tampoco querer maxear ese rebote desde abajo que la mayoría de las veces si buscamos hipertrofia pues tampoco nos interesa. Entonces incluso ejercicios como la prensa también hago lo mismo, generar esa pequeña pausita cuando tengo la rodilla en el pecho y de ahí salir a pura fuerza. Entonces, esta sería un poco la conclusión. Después esto no quita que podamos ver protocolos que tengan mucho sentido, que tengan pues alterada la excéntrica o la concéntrica. Yo, por ejemplo, para personas
que están aprendiendo a hacer los básicos bien, como podría ser pues sentadilla, el peso muerto, uso mucho este tipo de cosas. Es decir, en una sentadilla tiendo a usar a lo mejor bajada lenta controlada y luego una subida también lenta, a veces de meter un tempo de 3 segundos de bajada y 3 segundos de subida. Esto te puede ayudar mucho a que interiorices la técnica. Como en toda disciplina, cuando aprendes una habilidad nueva, si lo haces lento, estamos hablando todavía de entrenamiento, si lo haces lento, te va a beneficiar. Va a ser mejor de cara a que puedas aprender el patrón de movimiento a fondo. Por otro lado, en un peso muerto, pues también me gusta mucho usar el tema de subida lenta. A veces programo peso muerto con una subida lenta adrede. Incluso también se puede llegar a meter una bajada lenta. Porque el peso muerto es otro ejercicio que, como no tiene una inercia inicial, si intentas salir explosivo, va a ser como chocar contra un muro y te desencajas toda la técnica de uno. Y esto lo veo muy a menudo, sobre todo en gente que está aprendiendo. Entonces, ¿qué hago con ellos? Lo que hago con ellos es, pues, usar este tipo de tácticas. Vas a hacerme una subida de 3 a 5 segundos. Entonces, vas a ir con calma, vas a sentir ese peso y vas a sacarlo del suelo sin hacer el mama. Es decir, sin hacer el gañán, que al final pues es lo que vemos muchas veces en vídeos donde la gente se lesiona o hace el mindundi, en que sacan toda la chepa para afuera porque es, como decía, como no hay esa inercia inicial, es como chocar contra un muro. Entonces, sin irme más por las ramas, esta sería un poco la idea de cara a la hipertrofia. Las repeticiones, hacedlas, pues, la subida lo más explosivo que podáis, manteniendo la técnica, la bajada lo justo para evitar rebotes y choques, o sea, la bajada pues controlada sin más, y lo que estamos buscando al final siempre sigue siendo lo mismo, las últimas 4 repeticiones antes de llegar al fallo, y ahí es donde está el juego. Ahí es donde nosotros buscamos meter todas las series para que sean efectivas de cara a la hipertrofia. Ya dependiendo del tipo de ejercicio, pues nos acercaremos al fallo más o menos, incluso dependiendo del momento de la programación en que estemos. Y no tiene más misterio. Así que esto es todo. Dale like, apoya el vídeo para que el canal, pues el algoritmo de YouTube le dé amor. Y nos vemos en futuros vídeos. Además, en la cajita de comentarios me podéis dejar ideas de otros vídeos y en la descripción tenéis mi contacto para poneros a otro nivel de entrenamiento y ver vuestro caso de manera totalmente personalizada. Y además también tenéis mi Instagram para ver mi día a día, entrenamiento y ver un poquito también pues esas técnicas de los básicos que las voy subiendo día a día en historias. Nos vemos en futuros vídeos y un fuerte abrazo a todos.